Pensar positivo no cambia tu vida. Tu inconsciente te está saboteando. Carl Jung. El cerebro humano prefiere un sufrimiento conocido, antes que una felicidad desconocida. Puede parecer extraño escuchar esto, pero si observas tu propia vida con honestidad, quizá empieces a notar algo inquietante. Muchas personas intentan cambiar, intentan pensar positivo, intentan motivarse, repetir afirmaciones, convencerse de que todo va a mejorar. Y durante un tiempo parece funcionar, pero después, algo ocurre. Los mismos problemas vuelven. Las mismas decisiones se repiten. Los mismos patrones aparecen una y otra vez. Y entonces surge una pregunta silenciosa que muchas personas evitan hacerse. Si realmente quiero cambiar mi vida, ¿por qué sigo volviendo al mismo lugar? Tal vez también te ha pasado. Intentas avanzar, pero algo dentro de ti parece tirar en dirección contraria. Tomas una decisión que sabes que no te conviene. Procrastinas cuando deberías actuar, o saboteas oportunidades que podrían cambiar tu vida. Desde fuera parece falta de disciplina, falta de motivación, falta de pensamiento positivo. Pero Carl Jung observó algo mucho más profundo. Según la psicología profunda, la mayor parte de nuestras decisiones no nacen en la mente consciente, nacen en una región mucho más antigua y silenciosa de la psique, el inconsciente, y cuando ese inconsciente contiene miedos, heridas o patrones no reconocidos, puede empezar a dirigir tu vida sin que te des cuenta. Entonces no importa cuánto intentes pensar positivo, si tu inconsciente sigue operando desde el miedo, la culpa o viejas creencias, terminarás repitiendo los mismos ciclos. Por eso muchas personas sienten que hay una fuerza invisible saboteando sus propios esfuerzos. No es mala suerte, no es falta de capacidad, es algo mucho más silencioso. En este video vamos a explorar por qué el pensamiento positivo, por sí solo, rara vez cambia la vida de alguien, y cómo el inconsciente puede convertirse en la fuerza que determina tus decisiones, tus relaciones y tu destino. Porque una de las revelaciones más inquietantes de Carl Jung es esta: hasta que no haces consciente lo inconsciente, seguirá dirigiendo tu vida, y tú lo llamarás destino. Muchas personas creen que toman decisiones de forma consciente, creen que analizan las opciones, reflexionan, y luego eligen el camino que consideran mejor para su vida. Pero en la práctica, la mente humana funciona de una forma muy distinta. Carl Jung observó que la mayor parte de lo que pensamos, sentimos y decidimos no nace en la parte consciente de la mente. En realidad, una gran parte de nuestras reacciones y elecciones está guiada por procesos inconscientes que operan silenciosamente en el fondo de la psique. Esto significa que muchas de las decisiones que creemos tomar de forma libre, en realidad ya estaban influenciadas por patrones mucho más antiguos, patrones que se formaron a lo largo de la vida, experiencias de la infancia, heridas emocionales, creencias que absorbimos sin cuestionar, miedos que aprendimos a evitar. Todo eso queda almacenado en el inconsciente, y aunque no lo recordemos de forma clara, esas experiencias continúan influyendo en la manera en que interpretamos el mundo. Por ejemplo, una persona puede decir que desea tener éxito, puede repetir todos los días que quiere cambiar su vida, puede incluso hacer planes y proponerse metas ambiciosas. Pero si en lo más profundo de su inconsciente existe una asociación entre éxito y peligro, entre visibilidad y rechazo, o entre crecimiento y pérdida de seguridad, entonces algo dentro de esa persona comenzará a resistirse. No será una resistencia evidente, no aparecerá como un pensamiento claro que diga, no quiero lograrlo. En cambio, se manifestará de formas mucho más sutiles. Procrastinación, dudas constantes, decisiones que parecen pequeñas pero que cambian el rumbo de las cosas, o incluso la sensación inexplicable de que algo no encaja cuando surge una oportunidad. Desde fuera, parece falta de disciplina, pero Jung entendía que muchas veces lo que estamos viendo no es debilidad de carácter,
Es un conflicto interno entre lo que la mente consciente desea y lo que el inconsciente considera seguro. Cuando estas dos fuerzas no están alineadas, la persona puede sentirse atrapada en un ciclo frustrante. Intenta avanzar, pero una parte invisible de su propia mente sigue tirando en dirección contraria. Y es ahí donde muchas personas comienzan a experimentar algo que rara vez reconocen de inmediato: la autosabotaje. No porque quieran fallar, sino porque, en lo más profundo de su psique, algo todavía teme lo que el cambio podría traer. Cuando una persona intenta cambiar su vida únicamente a través del pensamiento positivo, muchas veces se encuentra con una sensación frustrante. Durante algunos días o semanas parece que todo está funcionando. La motivación aparece, la mente se llena de ideas optimistas y surge la sensación de que finalmente algo va a ser diferente. Pero luego, casi sin darse cuenta, algo empieza a romper ese impulso. La energía disminuye, las decisiones se vuelven confusas, y lentamente la persona vuelve a comportarse de la misma manera de siempre. Para Carl Jung, este fenómeno no era una señal de debilidad, era una señal de que la mente consciente estaba intentando imponer un cambio, sin haber comprendido lo que ocurre en las capas más profundas de la psique. El pensamiento positivo pertenece a la mente consciente. Es la parte de nosotros que formula ideas, que crea objetivos y que intenta dirigir nuestra conducta. Pero el inconsciente no responde a simples órdenes racionales. El inconsciente responde a experiencias, emociones y significados profundamente arraigados. Por eso muchas veces una persona puede decir con convicción que quiere cambiar, mientras otra parte de su mente sigue operando bajo un mapa completamente distinto. Imagina, por ejemplo, a alguien que desea construir una vida más libre o más auténtica. Desde su mente consciente puede parecer una decisión clara. Sin embargo, si esa persona creció en un entorno donde expresar su verdadera identidad provocaba rechazo o conflicto, el inconsciente puede haber aprendido algo muy diferente. Puede haber aprendido que ser auténtico es peligroso. Entonces, cuando llega el momento de tomar decisiones que implican mostrarse tal como uno es, el inconsciente activa una especie de mecanismo de protección. No aparece como una voz clara que diga, no hagas esto. En cambio, se manifiesta como una sensación difusa de incomodidad, una duda repentina o una necesidad de posponer aquello que podría acercar a la persona a su verdadero camino. Desde fuera parece una contradicción, pero desde la perspectiva de la psique profunda, tiene sentido. El inconsciente siempre intenta preservar aquello que considera seguro y familiar, incluso si ese lugar familiar es un espacio de limitación o de sufrimiento. Por eso Jung afirmaba que el verdadero trabajo de transformación no consiste simplemente en pensar de manera diferente. Consiste en descubrir qué fuerzas invisibles están actuando dentro de nosotros. Porque mientras el inconsciente permanezca oculto, seguirá dirigiendo nuestras decisiones sin que podamos verlo con claridad. Y la persona puede pasar años creyendo que le falta disciplina, cuando en realidad lo que le falta es comprensión sobre su propio mundo interior. Cuando Jung hablaba del inconsciente, no se refería únicamente a recuerdos olvidados o pensamientos que no prestamos atención. Para él, el inconsciente era una parte viva de la psique, una dimensión profunda donde se almacenan emociones, símbolos, impulsos y experiencias que continúan influyendo en nuestra vida, incluso cuando no somos conscientes de ello. Dentro de ese territorio interno existe algo que Jung llamó la sombra. La sombra representa todos aquellos aspectos de nosotros mismos que, en algún momento de la vida, aprendimos a rechazar, ocultar o negar. Rasgos que consideramos inaceptables, deseos que fueron reprimidos, emociones que no encontramos un lugar seguro para expresar. Muchas veces la sombra comienza a formarse en la infancia. Un niño que aprende que mostrar tristeza es una señal de debilidad puede empezar a reprimir su sensibilidad. Otro que descubre que expresar su opinión provoca conflicto puede comenzar a esconder su voz interior. Con el tiempo,
Esas partes no desaparecen. Simplemente se trasladan a la sombra. Siguen existiendo dentro de la psique, pero ahora operan desde el inconsciente. Y lo más interesante es que aquello que rechazamos de nosotros mismos no se queda quieto. La sombra continúa buscando formas de expresarse. A veces aparece en reacciones emocionales que parecen desproporcionadas. Otras veces surge en conflictos repetitivos con ciertas personas. Y en muchos casos, se manifiesta precisamente a través del autosabotaje. Por ejemplo, una persona puede desear profundamente ser reconocida por su talento o por su trabajo, pero si dentro de su sombra existe un miedo profundo a ser juzgada, criticada o expuesta, ese deseo consciente entrará en conflicto con la parte oculta de la psique. Entonces la mente comienza a crear obstáculos. No son obstáculos visibles, son decisiones aparentemente pequeñas, distracciones constantes, retrasos inexplicables, dudas que aparecen justo en el momento en que una oportunidad importante surge. La persona puede interpretar esto como falta de voluntad o de disciplina, pero Jung entendía que, muchas veces, lo que realmente está ocurriendo es que una parte inconsciente de la psique está intentando evitar aquello que percibe como una amenaza. La sombra no actúa porque quiera destruirnos. Actúa porque intenta proteger algo que en el pasado fue vulnerable, y mientras esa parte permanezca en la oscuridad, seguirá influyendo en nuestras decisiones sin que podamos reconocer su origen. Por eso Jung decía que el verdadero crecimiento psicológico no consiste en negar esas partes ocultas, sino en comenzar a mirarlas con honestidad. Porque lo que permanece inconsciente no desaparece, simplemente encuentra otras formas de manifestarse en la vida. Uno de los aspectos más desconcertantes del autosabotaje es que, en la mayoría de los casos, la persona realmente desea cambiar. No se trata de alguien que conscientemente quiera fracasar o quedarse atrapado en el mismo lugar. Al contrario, muchas veces existe un deseo genuino de avanzar, crecer y construir una vida diferente. Y sin embargo, algo parece impedir que ese cambio se consolide. Las oportunidades aparecen, pero no se aprovechan. Las decisiones importantes se posponen una y otra vez. Y cuando finalmente algo empieza a avanzar, surge una sensación extraña que lleva a retroceder. Desde fuera, esto puede parecer irracional, pero desde la perspectiva de la psicología profunda, tiene una lógica muy clara. El inconsciente no busca necesariamente lo que es mejor para nosotros, busca lo que es familiar. La mente humana tiene una tendencia natural a permanecer dentro de aquello que reconoce, incluso si ese lugar implica limitación o sufrimiento, porque lo conocido genera una sensación de control. Lo desconocido, en cambio, activa incertidumbre. Y para muchas personas, el cambio verdadero representa precisamente eso, un territorio desconocido. Una persona que siempre ha vivido en un entorno de escasez puede sentir un impulso consciente hacia la prosperidad. Pero si en su inconsciente la abundancia está asociada con culpa, conflicto o pérdida de vínculos, entonces ese avance comenzará a generar tensión interna. Algo dentro de la psique puede empezar a percibir el cambio como una amenaza, no porque la persona no lo merezca, sino porque el inconsciente intenta proteger la estabilidad emocional que ha conocido durante años. Entonces, aparecen comportamientos aparentemente contradictorios. La persona quiere avanzar, pero se detiene. Quiere construir algo nuevo, pero posterga decisiones importantes. Quiere transformar su vida, pero vuelve una y otra vez al mismo punto. Este fenómeno es lo que muchas personas experimentan como un ciclo repetitivo. Cambian algunas circunstancias externas, pero el patrón interno permanece intacto. Y mientras ese patrón no se vuelve consciente, la vida puede comenzar a sentirse como una serie de intentos que nunca terminan de concretarse. Por eso Jung insistía en que el cambio real no ocurre simplemente a través de la voluntad consciente. La voluntad puede iniciar el proceso, pero no es suficiente para sostenerlo. El verdadero cambio comienza cuando la persona se atreve a mirar hacia adentro y reconocer qué partes de su propia psique están participando en ese conflicto.
porque aquello que permanece oculto en el inconsciente seguirá influyendo en nuestras decisiones, incluso cuando creemos que estamos actuando con plena claridad. Cuando una persona empieza a observar con atención los patrones de su propia vida, puede notar algo que al principio resulta incómodo de aceptar. Muchas de las situaciones que se repiten no son simples coincidencias. Son expresiones de dinámicas internas que aún no han sido comprendidas. Relaciones que siguen el mismo tipo de conflicto. Decisiones que conducen a resultados similares. Momentos de avance que terminan en retroceso inesperado. Desde la perspectiva de la psicología profunda, estos ciclos no aparecen al azar. La psique humana tiene una tendencia natural a recrear escenarios que reflejan aquello que todavía permanece sin resolver en el interior. Es como si ciertas partes inconscientes buscaran constantemente situaciones que permitan expresar aquello que aún no ha sido reconocido. Por eso Jung decía que lo que no se vuelve consciente termina apareciendo en la vida exterior como destino. Una persona puede decir que desea relaciones sanas y equilibradas, pero si en su inconsciente existe una asociación profunda entre amor y abandono, es posible que termine acercándose repetidamente a personas que reactivan esa misma experiencia emocional. No es una elección deliberada, es una forma en la que la psique intenta completar algo que quedó inconcluso en el pasado. El problema es que, mientras la persona no reconoce ese patrón, la repetición continúa. Las circunstancias cambian, pero la dinámica emocional sigue siendo la misma. Y esto también ocurre con los proyectos personales, el trabajo o las decisiones importantes de la vida. Alguien puede iniciar nuevas oportunidades con entusiasmo, pero si en su inconsciente existe una creencia profunda de que no es suficiente, o de que el éxito inevitablemente traerá rechazo o presión, entonces esa parte oculta comenzará a influir en su comportamiento. La persona puede empezar a postergar decisiones clave, puede distraerse en el momento en que más claridad necesita, o puede abandonar algo importante justo antes de que empiece a dar resultados. Desde fuera parece un error, pero desde dentro de la psique es la expresión de un conflicto que aún no ha sido comprendido. La autosabotaje no es simplemente una falta de disciplina. Muchas veces es el lenguaje silencioso de partes internas que todavía buscan ser vistas, escuchadas y comprendidas. Por eso el trabajo interior que Jung proponía no consistía en luchar contra uno mismo, ni en forzar cambios desde la superficie de la mente. Consistía en desarrollar una conciencia más profunda de los propios patrones. Porque cuando una persona comienza a ver con claridad las fuerzas que actúan dentro de su psique, algo empieza a transformarse. Lo que antes parecía un destino inevitable, empieza a revelar su verdadero origen, y con esa comprensión aparece, por primera vez, la posibilidad de elegir de forma diferente. En el momento en que una persona empieza a reconocer estos patrones, algo importante comienza a cambiar. No necesariamente en las circunstancias externas de inmediato, sino en la forma en que la mente observa lo que ocurre. Durante mucho tiempo, muchas personas viven dentro de sus propios patrones sin percibirlos. Las reacciones parecen naturales, las decisiones parecen inevitables, y los resultados de la vida se interpretan como simples consecuencias del destino o de la suerte. Pero cuando aparece la conciencia, el panorama empieza a transformarse. De repente, la persona puede comenzar a notar algo que antes pasaba desapercibido. Puede observar cómo ciertas emociones aparecen siempre en momentos específicos. Puede reconocer que ciertas decisiones se repiten en situaciones similares. O puede percibir cómo un miedo silencioso surge justo cuando está a punto de dar un paso importante. Ese momento de observación es profundamente significativo, porque cuando algo se vuelve consciente, deja de operar completamente en la oscuridad. Jung creía que este proceso de observación interior es uno de los primeros pasos hacia la transformación psicológica. No se trata de juzgarse ni de intentar eliminar inmediatamente esos patrones. Se trata primero de verlos con honestidad, sin negarlos, sin justificarlos y sin tratar de esconderlos detrás de explicaciones racionales. Muchas veces,
Cuando una persona empieza a mirar su propio mundo interior con esta claridad, descubre que aquello que parecía un defecto personal, en realidad tiene una historia. El miedo que aparece antes de tomar una decisión importante puede tener raíces en experiencias pasadas donde el error fue castigado o donde la vulnerabilidad fue expuesta. La tendencia a abandonar proyectos antes de tiempo puede estar conectada con una sensación profunda de no merecer el reconocimiento o el éxito. Incluso la dificultad para confiar en ciertas oportunidades puede nacer de momentos en los que la confianza fue traicionada. Cuando estas conexiones empiezan a hacerse visibles, la relación con uno mismo cambia. La autosabotaje deja de parecer una fuerza misteriosa o irracional. Empieza a revelarse como la expresión de partes internas que han intentado proteger algo durante mucho tiempo. Esto no significa que esos patrones desaparezcan inmediatamente, pero sí significa que la persona ya no está completamente dominada por ellos. Porque una vez que algo se vuelve consciente, aparece una distancia entre el observador y el patrón, y en ese espacio de conciencia surge algo que antes no estaba presente, la posibilidad de elegir una respuesta diferente. A medida que una persona desarrolla esta capacidad de observar sus propios patrones internos, comienza un proceso que Jung consideraba esencial para el crecimiento psicológico, la integración de la psique. Muchas personas creen que transformarse significa eliminar las partes de sí mismas que consideran negativas. Intentan suprimir emociones incómodas, negar impulsos que no encajan con la imagen que desean proyectar, o construir una versión idealizada de quién deberían ser. Pero para Jung, ese camino rara vez conduce a una transformación real. Cuando intentamos rechazar o eliminar partes de nosotros mismos, esas partes no desaparecen. Simplemente se desplazan más profundamente hacia el inconsciente. Y desde allí continúan influyendo en la manera en que pensamos, sentimos y actuamos. Por eso Jung hablaba de integración en lugar de eliminación. Integrar significa reconocer que dentro de la psique humana existen múltiples aspectos, algunos que nos resultan agradables y otros que preferiríamos no ver. Pero todos forman parte de la totalidad de lo que somos. La sombra, por ejemplo, no contiene únicamente aspectos negativos. Muchas veces también guarda talentos, impulsos creativos, y una fuerza vital que fue reprimida en algún momento de la vida. Una persona que aprendió a ocultar su ambición por miedo a ser juzgada, puede haber enterrado, junto con ese miedo, una enorme capacidad de liderazgo. Alguien que reprimió su ira para evitar conflictos, puede haber perdido también la capacidad de establecer límites saludables. Cuando estas partes permanecen ocultas, la vida puede sentirse limitada o incompleta. Pero cuando la persona comienza a reconocerlas y a permitir que formen parte de su conciencia, algo cambia en la estructura interna de la psique. La energía que antes se utilizaba para reprimir o negar ciertos aspectos empieza a liberarse, y con esa energía surge una sensación de mayor autenticidad. Este proceso no ocurre de un día para otro. La integración de la psique es un camino gradual, lleno de momentos de descubrimiento y también de confrontación con aspectos que pueden resultar incómodos al principio. Pero es precisamente a través de ese encuentro con uno mismo que la persona empieza a recuperar partes de su identidad que habían quedado fragmentadas. Entonces el conflicto interno comienza a disminuir. La mente consciente y el inconsciente dejan de actuar como fuerzas opuestas. Poco a poco empiezan a moverse en la misma dirección. Y cuando esa alineación empieza a aparecer, muchas de las formas de autosabotaje que antes parecían inevitables comienzan a perder fuerza. No porque la persona haya aprendido a pensar positivo, sino porque ha empezado a conocerse a sí misma de una manera mucho más profunda. A medida que este proceso de autoconocimiento se profundiza, la persona empieza a experimentar una relación diferente con su propia mente. Aquello que antes parecía una lucha constante contra uno mismo, comienza a transformarse en una exploración más consciente del propio mundo interior. Jung describía este proceso como una especie de diálogo entre la mente consciente y las partes más profundas de la psique. Durante mucho tiempo,
Muchas personas viven identificadas únicamente con la parte consciente de su mente. Es la parte que piensa, que analiza, que intenta controlar lo que ocurre. Pero el inconsciente sigue actuando desde las sombras, influyendo en emociones, impulsos y decisiones sin ser reconocido. Cuando ese inconsciente empieza a hacerse visible, la relación con uno mismo cambia. La persona comienza a notar que dentro de su mente existen diferentes voces, diferentes impulsos y diferentes necesidades. Algunas buscan seguridad, otras buscan crecimiento, algunas temen el cambio, otras lo desean profundamente. Antes, estas fuerzas actuaban en conflicto. La mente consciente quería avanzar, mientras el inconsciente intentaba mantener el equilibrio conocido. Pero cuando ambas dimensiones empiezan a ser escuchadas, algo nuevo se vuelve posible. La persona ya no necesita luchar contra sí misma. Puede comenzar a comprender qué partes de su psique están tratando de expresarse y qué experiencias del pasado dieron forma a esos impulsos. Este proceso de comprensión genera algo que Jung consideraba fundamental para la maduración psicológica: la capacidad de relacionarse con uno mismo con mayor honestidad y profundidad. En lugar de reaccionar automáticamente a cada emoción o impulso, la persona aprende a observarlos. Puede notar cuándo aparece el miedo antes de tomar una decisión importante. Puede reconocer cuando una oportunidad despierta inseguridad o cuando una situación activa un antiguo patrón emocional. Y en ese momento de reconocimiento surge un espacio interior, un espacio entre el impulso y la acción. Antes, ese espacio no existía. Las reacciones surgían de forma automática, guiadas por patrones inconscientes que la persona no podía ver. Pero ahora aparece la posibilidad de elegir si seguir el mismo camino de siempre o explorar una respuesta diferente. Este cambio puede parecer pequeño desde fuera, pero en realidad representa una transformación profunda. Porque cuando una persona comienza a actuar desde la conciencia, en lugar de reaccionar desde el inconsciente, el ciclo que antes parecía inevitable empieza a debilitarse. Y con el tiempo, aquello que durante años se manifestó como autosabotaje puede empezar a perder su influencia sobre la vida. Una conclusión. Cuando muchas personas escuchan la idea de que el inconsciente puede dirigir gran parte de su vida, la reacción inicial suele ser de incomodidad. Parece inquietante pensar que decisiones importantes puedan estar influenciadas por fuerzas internas que no vemos con claridad. Pero Jung no veía esto como algo negativo. Al contrario, para él, reconocer la influencia del inconsciente era el primer paso hacia una forma más profunda de libertad. Mientras esos procesos permanecen ocultos, la persona tiende a repetir los mismos patrones sin entender por qué. Las circunstancias externas cambian, pero las dinámicas internas siguen siendo las mismas. Entonces, la vida puede empezar a sentirse como una serie de ciclos que vuelven una y otra vez. Sin embargo, cuando alguien comienza a mirar hacia adentro con honestidad, algo empieza a transformarse. Los patrones que antes parecían inevitables comienzan a revelar su origen. Las reacciones automáticas empiezan a hacerse visibles, y aquello que antes actuaba desde la oscuridad comienza lentamente a entrar en el campo de la conciencia. Este proceso no significa que la vida se vuelva inmediatamente perfecta o que desaparezcan todos los conflictos internos. Significa algo mucho más importante. Significa que la persona deja de vivir completamente dirigida por fuerzas invisibles. Empieza a comprender sus propias reacciones. Empieza a reconocer qué partes de su historia siguen influyendo en el presente. Y poco a poco, desarrolla una relación más consciente con su propia mente. Jung creía que este camino de autoconocimiento es uno de los procesos más profundos que puede vivir un ser humano. Porque no se trata solo de mejorar ciertos aspectos de la vida externa. Se trata de integrar las diferentes partes de la psique y recuperar una sensación de totalidad interior. Cuando eso ocurre, la persona deja de luchar constantemente contra sí misma. La energía que antes se gastaba en conflictos internos
comienza a liberarse, y aquello que durante mucho tiempo se expresó como autosabotaje empieza a perder su poder. No porque la persona haya aprendido a pensar positivo, sino porque ha comenzado a comprender algo mucho más profundo sobre sí misma. Que el verdadero cambio no ocurre cuando intentamos controlar la mente, ocurre cuando nos atrevemos a conocerla.